Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Bueno, amigas y amigos, estamos de vuelta en el segundo bloque de conversación. Tenemos a nuestro invitado Eduardo Morales, ya conversando de redes eléctricas inteligentes y ciberseguridad. Eduardo, la pregunta, bueno, tú tienes ahí Smart Grid seguro, ¿cierto? Entonces, en tu fondo, digamos, de SIGRE, la pregunta, digamos, no todo el mundo conoce qué es lo que es Smart Grid. ¿Nos podrías explicar un poquito qué es Smart Grid seguro y qué importancia tiene esto en particular en el sector eléctrico? Sí, mira, este tema del Smart Grid, cuando nosotros lo empezamos a abordar el 2020, a finales del 2020, creamos un grupo de trabajo en SIGRE con la finalidad de poder abordar este tema que para muchos era un tema, cuando se hablaba de Smart Grid, incluso se asociaba directamente a medidor inteligente, no más que eso. Entonces, de alguna forma, con Gerson Reyes de la Comisión Nacional de Energía, decidimos crear un grupo de trabajo que pudiera abordar este análisis y reflexión de qué es lo que era la Smart Grid, que traducido al español son las redes eléctricas inteligentes, ¿ya? Entonces, en este estudio y análisis que ya llevamos 2 años y que hoy día ya estamos finalizando con ciclos de charla periódicos, mes a mes, hemos visto que la red eléctrica inteligente son un concepto que tiene que abordar de manera transversal a toda la cadena de valor del sector eléctrico. Generación, transmisión, distribución, que de alguna forma este concepto apalanca lo que es la transformación digital o la digitalización de lo que son las redes tradicionales, en donde las redes tradicionales están conformadas por flujos unidireccionales, flujos de energía unidireccionales, pero que al pasar a evolucionar a esta red eléctrica inteligente, donde está la componente digital, uno empieza a digitalizar esta red, empiezan a salir los flujos, tanto flujos bidireccionales incluso, de energía y de datos, que antes no los teníamos. Flujos bidireccionales de datos, que son datos, muchos de ellos operacionales, pero que también a futuro van a ser datos transaccionales, que van a permitir también empezar a comprar y vender energía, los excedentes de energía de los futuros prosumidores que puede ser una persona individual o que puede ser una comunidad que decida de alguna forma colocar paneles solares y hacer una microgrid. Entonces, el tema de la Smart Grid tiene que ver mucho con la interoperabilidad de todos los componentes que forman toda la cadena de valor, y esa interoperabilidad de alguna forma que permita los flujos bidireccionales tanto de energía como de datos. Y eso empieza a transformar la red tradicional que siempre la hemos tenido, porque ya un Smart Grid empieza a tener nuevos servicios, nuevas aplicaciones, e incluso podría llegar a cambiar los modelos económicos que están hoy día imperando en este modelo tradicional de la red eléctrica tradicional. Así que esa es como de alguna forma la mirada que estamos viendo, estamos analizando. Hemos dividido en células de trabajo, mirando la componente regulatoria para potenciar la Smart Grid en el país, la normativa técnica, la parte tecnológica, una célula de seguridad y protección de datos, muy importante, una célula de gobernanza. Son las instituciones que hoy día tenemos en el sector eléctrico. ¿Nos falta alguna otra institución que haga la gobernanza de estos datos? Son cosas que nos hemos ido preguntando y que son muy válidas, y los tocamos en estos conversatorios para después, ojalá ya a principios del próximo año, ya tengamos un informe estratégico que entregar al sector eléctrico.
Perfecto. Sí, esa es la meta. Así que con todo para llegar a eso. Dentro de lo que tú comentaste, Eduardo, hablaste de la protección de los datos de las smart grids y de la gobernanza, Ujú. y que tienes células al respecto. Me gustaría si podemos ahondar un poquito eso. Sí, mira, el tema de los datos es un tema que por hoy se está empezando a ver de una manera ya más estratégica. De hecho, hay toda una tendencia de las empresas data-driven, en donde la importancia de los datos en la empresa y cómo yo gestiono esos datos empieza a tomar una relevancia estratégica, porque los datos que generalmente en el sector eléctrico se manejan son datos preferentemente operacionales, ¿cierto? Dedicados a los flujos de energía y a ver cómo se comportan los sistemas. Pero si pensamos a futuro, las tecnologías disruptivas que deberían empezar a abrir camino en el Smart Grid, tecnologías disruptivas como inteligencia artificial, como blockchain, como IoT, como el cloud, empiezan a darnos nociones de que podemos tener a futuro no tan solo datos operacionales, sino datos transaccionales. Un ejemplo de ello es empezar de alguna forma a pensar que el futuro debería ser una buena, una bien gestionada, eficiente implementación de medidores inteligentes, que en algún minuto tratamos de implementarlo con una visión muy tecnologizada, sin añadir las componentes sociales, culturales, medioambientales y entre otros, que no hizo frenar el tema. Entonces, de alguna forma, estos proyectos tecnológicos no tan solo vienen acompañados de la mirada técnica, sino que vienen acompañados de una mirada social y de una buena gobernanza. Entonces, los datos que vamos a tener a futuro van a ser datos transaccionales porque a futuro vamos a tener prosumidores que van a vender su excedente, prosumidores que van a ser individuales o, como yo les decía, agrupados en comunidades o cooperativas que armen sus microredes y puedan vender, pero vender a lo mejor en un mercado sin intermediario. Y para eso está la tecnología blockchain, que permite armar una plataforma blockchain y que lo hemos propuesto incluso en un draft en el SIGRE, armar un blockchain privado con ojalá criptomonedas, pero emitidas por el Banco Central de Chile. Y estamos hablando, quizás a lo mejor alguien dice una mirada muy futurista, pero las criptomonedas ya existen, ya están en todos los países. Incluso China, Estados Unidos, Europa, ya están trabajando los bancos centrales de esos países en sacar criptomonedas. Entonces, ¿por qué? Para dar una mayor seguridad de las transferencias electrónicas que se hacen con eso. Entonces, cuando hablamos de estos datos transaccionales, la data va a ser súper importante manejarla. Y yo no sé si un coordinador eléctrico está preparado para también manejar esos datos transaccionales, porque está preparado para manejar datos operacionales, pero no sé si transaccionales, y ahí salen las distintas preguntas, es decir, bueno, necesitamos un organismo también en el sector eléctrico que haga esta gobernanza en los datos transaccionales y cómo esos datos, esa gobernanza o esa institución se va a empezar a comunicar con las otras instituciones. Entonces, son temas importantes porque esos datos transaccionales también tienen datos personales, Catherine. Esos datos personales del medidor que saben tu ubicación, tu nombre, cuánto consumiste de energía, si fue más en la mañana o en la tarde, empiezan a saber tus comportamientos. Entonces, cuando empezamos a pasar esos datos transaccionales, donde hay metadata con información importante, ahí nuevamente surge el tema, bueno, necesitamos una ley de protección de datos personales fuerte en este país, porque la ley que está, de alguna forma, no tiene grandes multas ni grandes sanciones para los que violan ese tema. Ujú. Entonces, esa es la importancia
de que la protección de datos tiene que verse ya de una forma más importante. Las empresas tienen que empezar a preocuparse de la gobernanza, de la gestión de la data y la protección de datos personales, que es lo que se viene a futuro. Eduardo, y ahí yo tengo una pregunta, visto en perspectiva, y la misma pregunta, por ejemplo, ¿cuál es el beneficio concreto para la señora Juanita en su casa, o para mí, digamos, hoy día en mi casa, de, por ejemplo, el tema de los medidores inteligentes? Y a lo mejor, a ver si tú puedes responder esa pregunta, cuando fue el tema de los medidores inteligentes, que no sé cuántos años atrás, porque esta Sí. era la pregunta que se hacía, o sea, claro, en realidad era muy simple tomar la tecnología, somos muy buenos para tomar tecnología, ¿ya? De hecho, es un país que rápidamente sale el smartphone no sé cuánto y rápidamente la gente toma la tecnología muy rápidamente, pero la pregunta es si están las condiciones y el tema sociocultural está para aceptar, o sea, ¿cuál es el beneficio para la señora Juanita hace 5 años atrás y cuál es el beneficio hoy día de la señora Juanita de, por ejemplo, tener un smart grid o tener medidores Mm. inteligentes, digamos? Siendo que las necesidades sociales y culturales hoy día sabemos que a lo mejor son otras, digamos. Claro, claro, mira, todo esto tiene que ver un poco con la transformación digital y cómo hemos ido aumentando quizá toda esta digitalización en distintos mercados. Y los que hemos estudiado un poco de transformación digital, eh, ya se nos abren ciertas luces de que un proyecto de transformación digital tiene que lo primero es trabajar la transformación cultural de las personas. De alguna forma, tú tienes que cambiar y empezar a difundir que efectivamente todos los beneficios de la tecnología, explicarlos muy bien a la ciudadanía. Obviamente que la ciudadanía, como toda cultura, como toda persona, va a poner una inercia a ese cambio. A nadie nos gusta que nos saquen de la zona de confort. Pero si tú trabajas el tema cultural con los beneficios para los ciudadanos, en el sentido de que los medidores inteligentes, de alguna forma, te permiten optar, por ejemplo, a soluciones de smart home, por así decirlo, que va a tener mucho más comodidad en poder automatizar muchas cosas que se dan en la casa. Y que esa automatización te va a permitir a la larga un ahorro en la energía al final del mes, eso ya es un punto ganado. Por el otro lado, cuando se digitaliza todo esto, que los cortes de energía sean mucho menores, que nos adelantemos ante fallas, interrupciones de todo lo que es la red de distribución, porque tenemos sensores que van midiendo, los mismos medidores inteligentes van a ir de alguna forma mostrando, notificando cierta alerta cuando algo no esté bien en la red. De esa forma, rápidamente se puede ir a subsanar y evitar ciertos cortes. Hoy día la energía, todos dependemos de la energía. Por lo tanto, mientras menos corte haya, mejora la calidad del servicio de la energía. Bueno, y los medidores inteligentes también pueden entregar esas notificaciones, esa alerta de que algo está pasando en la red. Y así una serie de cosas que podríamos también agregar más competencia en el mercado, en este mercado de los medidores, donde la señora Juanita, así como los celulares, puede elegir, yo quiero que este medidor, porque tiene más tecnología, me muestra quizá el consumo peak del día o la variación peak del mes, y poder elegir, así como los celulares, sabes que quiero esto con esta empresa. Y eso agrega más competencia y a la larga, quizá a lo mejor la mayor competencia puede hacer disminuir ciertos precios. Bueno, hay una serie de beneficios que se pueden mostrar a la ciudadanía y obviamente que la ciudadanía no va a querer salir de la inercia en la que está, pero si tú muestras esos beneficios reales, también con un real apoyo del Estado, ya sea en subsidios, para que todo el mundo se pueda subir a estos beneficios de los medidores inteligentes y no que alguien sin tener dinero pueda quedar atrás de eso, si también se aplican los subsidios correspondientes y todos nos vamos subiendo a esto,
yo creo que el tema de la implementación de los medidores inteligentes debería de alguna forma ser algo mucho mejor llevado que si tú tienes una mirada solamente tecnológica. Sí, completamente de acuerdo. Comentarte que dentro de este programa de Punto de Conexión, una de las cosas que más hemos tratado de inculcar y sociabilizar con Alexi es la educación temprana en temas de energía. Y cómo tú llevas todos los temas de energía que son en chino, la verdad, Claro. para la mayoría de la gente, cómo lo vas explicando y la importancia de llegar con esta información a los hogares y no solo a los hogares, a los colegios. Porque al final, los chicos de hoy en día tú les vas a explicar, entienden y les va a gustar. Y es una forma de llegar a esas casas en que quizás, no sé, hablemos por ejemplo de las distribuidoras que se preocupan de tener todo un desglose de la boleta en la que te mandan y llega la boleta a la casa y tú la tiras ahí al basurero. Entonces, así tal cual. Entonces, em, quizás llegando a educación más temprana y en una alianza estratégica entre Ministerio de Educación, Sí. Ministerio de Energía, temas sociales, se pueda armar algo así. Bueno, y abogamos por eso, y una de las ideas de este programa también es poder acercar todos estos temas a la gente, que si bien no lo hacemos de una manera como tan didáctica como para partir de cero, pero igual, la idea es poder acercar el conocimiento a la gente. Oye, importante, Catherine, el Ministerio de Educación debería estar presente en muchos temas que se hablan, que están hoy día como tendencia en el mercado, y lo veo un poco ausente porque quizás en la mirada antigua que el Ministerio de Educación solamente tiene que ver con temas de colegio, Ujú. no con una mirada de país hacia donde queremos innovar, desarrollarnos como país, y el Ministerio de Educación debería tomar todos estos conceptos, el Smart Grid, el tema de la ciberseguridad, entre otros, para también bajarlo a los colegios, porque desde ahí se comienzan los cambios de desarrollo potentes en los países. Así que eso, súper. Tal cual, y sobre todo la crisis climática, es algo de que una cosa es hablar de la crisis climática y otra es comentar las soluciones y cómo llegamos a la carbono neutralidad. Sí, no, tremendo punto que menciona Catherine, y en particular en el sector energético, medioambiental. Efectivamente, yo creo que igual somos todos responsables, cada uno desde su asiento puede hacer algo. Claramente es un tema de educación pública, digamos, donde el ministerio, el Estado, incluso más que el gobierno, el Estado tiene una responsabilidad tremenda. Y bueno, cada uno, ustedes desde Sigre, nosotros aquí desde nuestro humilde punto de conexión, desde los trabajos podemos aportar, pero sí, estamos convencidos de que, y yo creo que aplica para todo, ¿cierto? O sea, si uno se para en salud, te paráis en cualquier otra industria, o sea, Sí, hay eh, temas muy complejos en Chile que de repente uno dice, ¿y cómo lo solucionamos? O sea, hay demasiados temas complejos en Chile. No quiero nombrar ninguno que están candentes hoy día, pero hay demasiados temas complejos y que falta esa mirada, mirada educacional. Eh, Humberto Maturana, me gusta mucho el libro de él, que es Revolución en Reflexión, o Revolución Reflexiva, que efectivamente él llama a hacer la reflexión de todos estos temas complejos, pero desde un punto de vista reflexivo, no desde el punto de vista que consideramos la revolución como protesta, todo el tema que, bueno, pero la revolución en reflexión, me gusta mucho ese concepto porque eso es lo que nos falta un poco en este país. Esos temas candentes, complejos, se resuelven con mucha reflexión, con mucha comunicación, integrando a todas las áreas educacionales, tecnológicas, sociales, que de alguna forma permiten ir avanzando e ir despejando un montón de dudas que tienen estos problemas tan complejos y que de repente son soluciones bien simplificadas. sí, así es. Eduardo, y un poco ya como en la última parte ya del programa para terminar, bueno, hemos hablado que yo me imagino que todo el tema cambio social y cultural está, digamos, y esto llegó para quedarse, ¿cierto? O sea, la red inteligente, el smart grid, la digitalización, en realidad llegó para quedarse, no hay vuelta atrás, ¿cierto?
La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo y cómo? ¿Cierto? Sí, mira, es el cuándo. Igual es complejo. Nosotros hicimos con Gerson, nos tiramos fuimos a ver un medium, nos tiramos una línea y lo presentamos en uno de estas sesiones. Y de alguna forma, efectivamente, para hacer una red eléctrica inteligente, que no se avance en silos, porque hoy día vemos que se inaugura una subestación eléctrica digital por acá, que hay un piloto de microredes por este otro lado, pero no vemos una gobernanza, una planificación estratégica que vaya en esa línea en el sector eléctrico. De alguna forma te va a poner un tranco más lento en este tema. Entonces, lo que veíamos que si de aquí al 2030 no avanzábamos fuerte en materia regulatoria, sacar una ley prosumidores, por ejemplo, empezar a tener más incentivos, las mismas empresas por invertir en tecnología de inteligencia artificial, tecnología de IoT, para sensorizar la red, digitalizarla, y un montón de otras tecnologías. La verdad es que si no avanzamos en temas regulatorios para aplanar la cancha, si no avanzamos en temas también de gobernanza, ¿cómo vamos a gobernar estos datos, que es un tsunami de los datos que se vienen en la red eléctrica? Por el otro lado, en temas de ciberseguridad, la verdad es que vamos a andar cojos. Pero si eso se da, y por el otro lado, apalancado con el cambio de la transición energética, el impulso de las energías renovables por sobre la otra, nosotros de aquí al 2030 ya deberíamos estar con una red eléctrica de manera incipiente, activa, una smart grid activa, para ya encumbrarlo al 2050 con una red eléctrica inteligente quizá al 80% de su red ya digitalizada. Pero es fundamental que aquí el gobierno ponga foco. Ojalá que tuviéramos una política nacional de red eléctrica inteligente. He visto estrategias nacionales de electromovilidad, he visto estrategias o política de inteligencia artificial. Para el sector eléctrico tenemos que trabajar y ojalá motivar que el gobierno saque una política nacional de red eléctrica inteligente que nos beneficie a todos, al sector eléctrico en general, a los consumidores, porque los beneficios son enormes para el país. Sí, coincido completamente. Es muy importante que el gobierno se haga parte de esto y a la vez que se pongan los incentivos necesarios para que se mute a esta tecnología. Así que Requiere bueno, mucha inversión. Por lo tanto, las empresas requieren de este tema de que se les dé de alguna forma estos incentivos para poder aumentar el capital en inversión. Requiere demasiada inversión en esto. sí, exacto. Bueno, ya se nos pasó el segundo bloque, así que muy, muy agradecido, Eduardo. Esperamos poder contar contigo más adelante y que nos cuentes cómo les ha ido y que sea pura buena noticia. No, invitar a todos a los ciclos de charla, todavía quedan de aquí a diciembre, así que ahí tú también lo puedes hacer difusión por tus redes, yo también por las mías, así que invitarlo a los ciclos de charla de Smart Grid Seguro del Sigre Chile. Sí, exacto, ahí se hace difusión a través de las redes sociales de Sigre también. Eso. Así Gracias, es, Eduardo. Alexis. No, gracias a ti por estar aquí con nosotros, Eduardo. Mucha suerte. ¿Ya? Y amigos, amigas, vamos a la última pausa comercial. Chao, Eduardo, y muchas gracias. Chao. Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com.